Anteriormente les hablé de perturbaciones y hice una mención breve de qué significa, pero me parece importante en este punto de la clase o de la exposición definirlo un poco más ampliamente, porque vamos a trabajar en base a esas perturbaciones o en base al concepto de perturbación con las otras propiedades ecológicas de los sistemas. La perturbación puede ser un evento natural o antrópico, pero tanto en un caso como en el otro puede generar consecuencias o efectos sobre los sistemas. Como dice la diapositiva, una perturbación es un factor ambiental que produce un cambio observable en el estado de un ecosistema. Pero para evaluar el efecto o el impacto de una perturbación es necesario definir, y yo diría que es imprescindible, definir criterios que permitan describir los estados del sistema. O sea, debo saber las características o debo conocer el qué tengo que medir o evaluar antes de que se produzca la perturbación para luego poder considerar los efectos o impactos que tuvo esa perturbación sobre el sistema, midiendo a posteriori, como digo, esos mismos elementos definidos o usar los mismos criterios para evaluar alguna propiedad de ese sistema y ver si fue efectivamente afectado. Cuando la intensidad de la perturbación supera los límites de tolerancia de las especies residentes, se convierte en un factor ya de estrés, ya que ese factor de estrés ejercerá un efecto negativo sobre los atributos del sistema. Ahora, ¿las perturbaciones siempre tienen impactos negativos? No necesariamente. Va a depender del tipo de perturbación, del proceso que afecta y sobre todo de la intensidad, de la magnitud y la duración que pueda tener esa perturbación. Existen algunos tipos de perturbaciones que son, por ejemplo, forman parte de los ciclos naturales, tales como pueden ser eventos diarios, los ciclos estacionales, que pueden modificar algo del sistema, pero no tienen un impacto negativo sobre el mismo, generan cambios, pero no tienen una consecuencia a largo plazo. Entonces, vuelvo a decirles, como ustedes ven en el tipo de proceso, que los procesos que se involucran o que están involucrados en las perturbaciones no necesariamente van a generar efectos a largo plazo. Por ejemplo, podemos tener perturbaciones de carácter regular, como les decía, como los ritmos diarios o estacionarios, o los ciclos biológicos, o los ciclos de reproducción. Podemos tener perturbaciones ocasionales, que pueden ser catastróficas, como es la sucesión primaria, que determinan una sucesión primaria, y en este caso me interesa explicar que la sucesión primaria es un fenómeno de cambio a nivel de las comunidades que tiene como base inicial un sustrato, un sistema donde no hay originalmente vegetación, ni cubierta, o sea, ningún tipo de cubierta vegetal, o que la había y luego desapareció, por ejemplo, por una erupción volcánica que derrama lava, y en ese sistema comienza un lento proceso de colonización por parte de las primeras especies que llegan ahí, por propágulos, por semillas, y esa sucesión es un proceso que va mucho tiempo, puede demorar cientos de años, en las cuales se constituye a lo largo de ese tiempo comunidades vegetales con animales que van siendo modificadas en la medida que van cambiando la composición de especies. En el caso de otro tipo de perturbación que pueden ser severas y que son las que generan sucesiones secundarias, pueden ser eventos como un fuego, un incendio que altera toda la cobertura vegetal, altera los ciclos biogeoquímicos a nivel del sistema, y que dependiendo de la intensidad, de la magnitud, por ejemplo, de ese fuego, demorará más o menos ese sistema en reconstruirse, o sea, en volver a aparecer especies vegetales que antes estaban en ese sistema, o aparecer otras que no lo estaban originalmente, y volver a cubrir, por ejemplo, el suelo en un proceso que en general tiende a ser bastante más corto en el tiempo que en el caso de la sucesión primaria.
Bien, una vez definido este concepto de perturbación y de los distintos tipos de perturbaciones, que no necesariamente van a ser todas negativas, o sea, van a generar efectos totalmente negativos, trataremos de las otras propiedades ecológicas, en este caso la estabilidad, entendida como la capacidad del sistema de retornar al estado, un estado estable, inicial, luego de haber sufrido una perturbación. Es un concepto de equilibrio dinámico, es un concepto no estático y parte de la base que un sistema es estable en la medida que puedan reconocerse en él sus propiedades, sus atributos, de una manera, diríamos, de alguna forma constante en el tiempo. A partir de la estabilidad se han desarrollado una serie de propiedades o que integran lo que podríamos denominar como la familia de conceptos asociados a la estabilidad y que expresan la medida de esa estabilidad. Una de ellas es la resiliencia, como dice allí, o la elasticidad de los ecosistemas o las comunidades, que es la capacidad del sistema de regresar al estado original luego de haber sufrido una perturbación. Cuanto más rápido sea el retorno al estado inicial, se considera que el sistema es más resiliente. Un sistema puede ser muy resiliente, tener una alta resiliencia pero ser poco estable, o por el contrario puede contar con una alta estabilidad pero una baja resiliencia. O sea que en el primer caso de una alta resiliencia y una baja estabilidad, el sistema puede volver antes, más rápidamente, a su estado original, pero dependiendo del tipo de perturbación. Esto, por ejemplo, es lo que puede ocurrir cuando se da el tiempo posterior a el fuego, ¿no? O sea, en una situación de regeneración de la vegetación posterior a una perturbación producida por fuego. Las otras propiedades que presentan, que de alguna forma representan también la estabilidad de un sistema, son la resistencia y la persistencia. La resistencia, entendida como la propiedad en la cual una población, una comunidad, no cambia las condiciones ambientales cuando las condiciones ambientales están sometidas a una perturbación. Por ejemplo, es un caso muy conocido de la resistencia a las invasiones de especies exóticas por comunidades nativas, que significa la capacidad que tienen las comunidades nativas de evitar de alguna forma, a través de mecanismos, por ejemplo, de competencia, el ingreso y el desarrollo y el éxito de la colonización de una especie que no estaba inicialmente en el sistema. Por eso se habla de que es la resistencia lo que estaría ofreciendo esa comunidad. La persistencia sería la habilidad de la comunidad de mantener la composición y la diversidad de especies a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, luego de haber sufrido una perturbación, puede existir por lo menos a nivel de una comunidad una especie que haya logrado sobrevivir, resistir, reproducirse post perturbación, y esto es muy importante en los procesos de restauración de los sistemas, cuando lo que se busca justamente es, ayudado, digamos, por la mano humana, que un sistema vuelva al estado original, reconocer aquellas especies que estaban presentes originalmente, ver cuáles de ellas se mantuvieron en el sistema y, bueno, y a través del proceso de restauración, bueno, incluir otras que se sabe que estaban en ese sistema antes del proceso de perturbación. Un aspecto relacionado con estas propiedades o atributos de los sistemas que recién vimos es la complejidad. Se considera que un ecosistema es más complejo en la medida que exista un mayor número de especies, o sea, una mayor riqueza, que haya un mayor número de niveles tróficos, y va a depender también de la conectividad o el grado de conexión que exista entre los componentes de ese sistema. Y ese grado de conexión puede estar dado, por ejemplo, por las interacciones tales como
depredación, como competencia, como rivalría. O sea, eso genera que sistemas más complejos van a contar con mayor número de estos elementos. Lo que se denominan redes tróficas, entendidas justamente como las cadenas tróficas que no son lineales, sino que tienen muchas conexiones dentro del mismo nivel trófico y entre niveles tróficos, pueden ser muy simples a muy complejas. Lo que se discute es que esa complejidad tiene un efecto sobre los ecosistemas y se relaciona justamente con la capacidad de que esos ecosistemas sean más o menos estables. Como parte del análisis de la complejidad de los sistemas, vamos a presentar la relación entre diversidad y estabilidad, una relación que es bastante discutida y controvertida. Resulta de una discusión, diríamos, histórica en el ámbito académico que continúa vigente. Fruto de numerosos trabajos teóricos y empíricos se han dado debates sobre cuál es la relación entre la diversidad y la estabilidad. Presentaremos brevemente las dos de las visiones o propuestas más fuertes desde el punto de vista de su visión contraria, están en las antípodas una de la otra. La primera basada en el modelo del trabajo de Elton de 1958 y MacArthur de 1955 sobre que la diversidad promovería el aumento de la estabilidad. Esa diversidad que promueve el aumento de estabilidad ya había sido incluso desarrollada anteriormente por otros ecólogos, y parte de la base de que sistemas más diversos, o sea, con más riqueza de especies, tienen más capacidad de ser estables en la medida de que existen más posibilidades de interacciones entre los componentes de un ecosistema que contiene esas comunidades diversas, de tal manera de que una perturbación puede tener un menor impacto, ya que si alguno de los componentes o de las especies de ese sistema, de ese ecosistema, falla, por así decirlo, o reduce su abundancia o se extingue, existirían otros componentes, otras especies capaces de compensar su ausencia. En este sentido, esta propuesta se ha basado en la hipótesis de la resistencia biótica de las comunidades a la invasión por especies exóticas, que explica que en comunidades con mayor diversidad de especies existirían una batería de organismos capaces de interactuar entre sí y con las especies que llegan al lugar de fuera de ese sistema, de tal manera de que inhibirían o disminuirían las posibilidades de éxito de colonización de esas especies que arriban desde fuera de la comunidad. ¿Por qué mecanismos? Bueno, por competencia por los recursos, por otro tipo de interacciones que favorecerían la presencia de las especies residentes. En el sentido de las interacciones que más se han estudiado ha sido la competencia, y la competencia por los recursos disponibles en el ambiente estaría dada justamente porque a las especies residentes podrían ser más eficientes y eficaces en el uso de los recursos, por lo tanto dejarían menos posibilidades de ser usados, compartidos esos recursos con otras especies que no estarían inicialmente en la comunidad. Bien, como síntesis de estos aspectos, los sistemas más simples fluctúan más que aquellos sistemas más complejos. En los sistemas más complejos existen más caminos disponibles para que la energía fluya, o sea, habría más conectividad, más relaciones entre cada uno de los componentes de esa comunidad. Si se pierde una vía, o sea, si se pierde una conexión porque hay una especie que desaparece, el efecto sería menos severo porque habría otras tantas vías por donde circularía la energía, porque finalmente estarían compensando la ausencia de ese individuo. O sea, habrá más especies capaces de reemplazar otras que se pierden.
Es como tener las posibilidades abiertas de que siempre puedo contar en una comunidad con más complejidad o con más riqueza de especies, por lo menos con una especie capaz de compensar y de sustituir a la especie que desapareció. La otra propuesta sobre la relación entre diversidad y estabilidad es la que establece que el aumento de la diversidad genera inestabilidad, formulada por May, un matemático que en 1973 realizó una serie de estudios donde a través de la construcción de comunidades comprobó que al aumentar la riqueza y la complejidad de esos sistemas aumentaba la inestabilidad de los mismos. Mostró a medida que aumentan las interacciones, o sea, las conexiones entre los diferentes componentes, la probabilidad de que la red de conexiones se mantenga disminuye frente a pequeñas perturbaciones. Recibió una fuerte crítica porque en particular la construcción de esas comunidades fue totalmente al azar, sin considerar el tipo de interacciones que se establecían entre los componentes y en realidad esas construcciones azarosas no se dan en la naturaleza. Por lo tanto, cuando revisó esos resultados y trató de ajustarlos en función de el conocimiento de las interacciones entre los componentes, obtuvo resultados un poco distintos a los que había tenido originalmente, donde encontró cierto grado de estabilidad, o por lo menos que la inestabilidad tendía a decrecer. Como síntesis, algunas de las razones que él propuso para plantear esta relación inversa entre diversidad y estabilidad es que la energía disponible en un sistema diverso es limitante, una perturbación puede afectar más a un sistema complejo que a uno simple, los efectos de esa perturbación se transfieren de un componente a otro, produciendo una mayor fluctuación en el sistema. Por lo tanto, vuelvo a decir, los sistemas simples serían más estables en la medida que habría menos fluctuaciones y menos transferencia de dichas fluctuaciones entre cada uno de los componentes. Entonces, si bien es un tema en que las evidencias continúan siendo contradictorias a favor y en contra de la relación de diversidad y estabilidad, es importante considerar que en las comunidades la diversidad puede ser en general la causa de la estabilidad de los ecosistemas. También podría evidenciarse que la estabilidad de los ecosistemas depende de la capacidad de las comunidades que contienen especies o grupos funcionales con respuestas diferenciales, por ejemplo, aquellas especies que son mejores desde el punto de vista de la competencia o que pueden ser más productivas, a soportar determinadas perturbaciones y responder de alguna manera aumentando la estabilidad de esas comunidades. O sea, no importa tanto el número de especies, sino la identidad o la función que cumplen las especies que integran el pool de esa comunidad. Lo que se plantea es que las especies dentro de una comunidad pueden responder diferencialmente a procesos de cambio y por eso se habla de una compensación funcional de esas especies. No todas van a responder igual a una perturbación, sino que van a existir, dependiendo de la perturbación, de su intensidad y de la comunidad, algunas especies que serán mejores en la respuesta y lograrán mantenerse y mantener la estabilidad de ese sistema.